Buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar un poco acerca de Santa Anna. ¿Quién es Santa Anna? Bueno, él nació en Jalapa, Veracruz, el 21 de febrero de 1794. Sus padres fueron don Antonio López de Santa Anna y doña Manuela Pérez de Lebrún. Como no pudo estudiar una carrera, se alistó en el ejército realista en el Regimiento Fijo de Veracruz, durante la Guerra por la Independencia de México. Con ellos combatió al ejército insurgente en Tamaulipas y Veracruz. Luego, cuando se dio a conocer el plan de Iguala, se dio el ejército insurgente, etc., y muchas cosas más que pasan. Nos concentraremos un poco en lo que es su historia cuando fue presidente. Muchos dicen que esta persona vendió más de la mitad de nuestro país hacia Estados Unidos, pero ¿realmente la vendió? Hay muchas historias que abarcan diferentes puntos. La verdad es muy compleja. Santa Anna fue un personaje muy controversial. En mi opinión, fue el general y presidente que más luchó por la integridad del territorio mexicano. Guillermo Prieto, siendo liberal, siempre lo describe como un militar muy valiente al grado de ser temerario. Santa Anna intentó que se poblaran los territorios del norte de México y que eran agrestes y llenos de indígenas belicosos. Para eso ofreció tierras en préstamo a los estadounidenses, que eran los únicos a quienes les interesaba colonizar dicho territorio. La condición era que se nacionalizaran como mexicanos y se convirtieran al catolicismo, lo cual hicieron al principio, en apariencia. Pero después de un rato vieron la conveniencia de desconocer el trato y hacerse de los territorios. Santa Anna debe ser juzgado como un personaje de su época. La verdad, fue patriota, fue valiente y carismático. Fue un gran organizador y en la guerra estaba en su elemento. Al último de su vida se quejó de no haber muerto en batalla. Dicen los que lo conocieron que tenía una mirada que con ella lo decía todo. Santa Anna no intervino en la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el cual fueron cedidos como botín de guerra los territorios del norte de México. Este tratado fue aprobado por el presidente Manuel de la Peña y Peña no lo hizo por traidor, sino porque ya no había otra opción para México. La realidad es que Santa Anna únicamente vendió la Mesilla en 1854 y la vendió porque los gringos para esa fecha ya se habían apoderado de ese territorio, ya que por ahí pasaría el ferrocarril transcontinental y le plantearon al gobierno mexicano que o vendían o lo tomarían por la fuerza. Santa Anna, siendo cadete a los 16 años, participó en el ejército colonial en la pacificación de Texas en 1821. Contribuyó en la consumación de la independencia de México. En 1829 rechazó el intento español por reconquistar México al vencerlos en Tampico. En 1838 pierde una pierna en una escaramuza contra los franceses en el puerto de Veracruz. Y en 1846 regresa del exilio para combatir contra los invasores gringos, siendo general en jefe en la batalla de la Angostura, en la batalla de Cerro Gordo. Y por último, en las batallas que se libraron en el Valle de México, Padierna, Churubusco, Molino del Rey, Chapultepec y Las Garitas. Por último, hostilizó al enemigo de Puebla y Huamantla. Debemos tomar en cuenta que Antonio López de Santa Anna fue enemigo de Juárez. Como la historia le describen los vencedores, es la razón por la cual que el general Santa Anna quedó mal parado en la historia de México. Y si a esto le agregas que Juárez quizás es considerado el más grande de nuestros próceres, esto es aún perjudicó más a Santa Anna. Hubo algunos motivos por los que Juárez no quería a Santa Anna. En una ocasión, siendo presidente, Santa Anna estuvo en Oaxaca y Juárez en ese tiempo trabajaba como empleado doméstico y le sirvió la comida al general presidente. Pero la que más pesó es que durante la intervención francesa, Santa Anna en el exilio apoyó al imperio. Posteriormente, por órdenes de Juárez, Santa Anna fue preso en San Juan del Ulúa y juzgado precisamente por haber apoyado a Maximiliano con intención de que fuera fusilado. Pero el juzgado absolvió a Santa Anna y se limitó a exiliarlo nuevamente. También recordemos que Juárez tenía su cuartel general en Nueva Orleans y los tejanos odiaban a Santa Anna. Y como Juárez gozaba de la protección del gobierno gringo, otra razón para que Juárez al menos mantuviera la pose de ser contrario a Santa Anna.